todo público que nos escucha a nivel nacional. Sí, el tema agua siempre es un tema de los más importantes, ¿no? Creo que esto, por un solo concepto, un concepto de que, ¿por qué en el Ecuador se declaró derecho humano al agua? Porque es uno de los recursos únicos en el mundo que utiliza toda forma de vida. O sea, se pueden imaginar que un recurso que todo el mundo depende sea privatizado. Entonces, por eso es que se declaró un derecho. No es como la tierra, como otro recurso que puede estar en el mercado y comprarse. El agua no, porque el agua es vida, ¿no? Y la vida no tiene precio, como siempre decíamos en los trabajos que hacíamos en cuencas hidrográficas en los Andes. Pero tengo algunas preocupaciones. La ley antigua, de más de 40 años, distribuía abundancia, distribuía el exceso de agua que había en el Ecuador, los páramos bajos, había cantidad de agua, nevados que había en cantidad. Hoy vemos que por cambio climático hay problemas de disminución. Por eso es que la ley no enfoca a una distribución de abundancia, sino que ya viene al tema moderno de distribución de la escasez, ¿no? Disminuye el agua y la lógica de una ley es, como la ley que se tiene de recursos hídricos, de ir a la distribución de la escasez, que eso es lo que viene en el futuro en el mundo. Pero tengo varias preocupaciones. Primero, en el artículo 1, que sustituye el artículo 9, sí, o sea, puede ser redacción, pero se coloca la palabra después de... Se incluyen las palabras como programas, proyectos, estudios de infraestructura, después de lo que dice ejecución de política, cuando todo el mundo sabe que la ejecución de política es el tema grande. ¿Y cómo se hace eso? Claro, con programas, con proyectos, que es la única forma de concretar la política. Y en este artículo no estamos hablando de esto, estamos hablando del dominio hídrico. Entonces, creo que está de más poner estos temas ahí, como el otro tema que se incluye después de prestación de servicios, la calidad del agua, conservación, protección y distribución. Son temas importantísimos, ¿no? Pero lo que están haciendo en esta parte de la ley, están confundiendo lo que es dominio hídrico y lo que es gestión del agua. Eso tiene mucho, esos temas de calidad, conservación, protección, tiene mucho la ley en los capítulos y articulado que tiene que ver con la gestión integral del agua. Y esto solo quisiera aclarar, ahí el artículo 1 muy claro en la ley, que indica que el agua es patrimonio nacional, estratégico de uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida, elemento vital de la naturaleza y fundamental para garantizar la soberanía alimentaria. Otro de los temas que es importante indicar en el artículo 2, ahí también existe, yo entiendo y conozco, yo mismo fui uno de los pioneros en hacer guardaparques comunitarios en la Reserva Ecológica El Ángel. Hicimos los guardaparques comunitarios, los gestores que se llaman en las comunidades. La ley tiene toda la apertura, tiene todas las condiciones. No sé si ayuda más poner un artículo, porque, por ejemplo, en el artículo 56 habla ya claramente, dice la Autoridad Única del Agua, los gobiernos descentralizados proveerán, apoyarán iniciativas comunitarias y de alianzas entre entidades del sector público y comunitario para la eficiente prestación de servicios públicos. El 83 habla de la obligación del Estado de formular políticas, promover alianzas público-comunitarias para mejorar los servicios. La disposición general tercera habla que el Estado, los niveles de gobierno, creará un presupuesto anual para apoyar en estas condiciones. Esto se puso porque muchas de las organizaciones, comunidades en las zonas de los páramos ya estaban haciendo la protección, estaban cuidando muchos organizados, pero no tenían ningún apoyo de los gobiernos locales o del gobierno central. Por eso se puso en la ley estos artículos. Así que no existe impedimento en la ley para lo que son gestores o guardaparques comunitarios, y es por eso que no sé si tiene validez o se podría incrementar, pero eso no va a ayudar a mejorar estas condiciones. Luego tenemos el artículo 4, donde se incrementan el artículo 18 dos literales. El uno que tiene que ver con la formulación de políticas públicas del agua, el otro la ejercer funciones jurisdiccionales, y ahí vienen palabras que son complicadas de entender porque va en contra de la Constitución. Por ejemplo, dice que las comunidades podrán corresponder para el acceso, podrán ellos distribuir
ellos podrán dar el acceso del agua. Cuando sabemos que la Constitución es muy clara, los que pueden distribuir agua por ser un derecho humano es del Estado, ¿no? Entonces, y claro, las comunidades tendrán su autonomía, su jurisdicción dentro de su territorio, ¿no? Pero en donde esté el agua con ellos. Pero el rato que sale el agua de los territorios ya no es decisión de a quién doy o no doy o distribuyo o manejo el agua de las comunidades. Es de los siguientes que pasan cuencas, ríos abajo. Y también la participación de la gente para formación de políticas. Hay un Consejo Plurinacional Intercultural y Provincial del Agua, en donde es un ente nacional, en donde la representación de todas estas organizaciones están para lo que son la formulación, las políticas, planificación. Y dentro del artículo 20 es muy claro, en el numeral 2 dice participar en la formulación, evaluación y control de las políticas públicas de los recursos hídricos. Y además abre un espacio de participación que son ya a nivel de la cuenca hidrográfica, en donde cuya finalidad es la planificación, evaluación, control de los recursos hídricos. Entonces, se incrementa unos incisos, pero esos ya están en la ley. Yo creo que el problema más grave de esto es que no se ejecuta la ley con las personas que han estado a cargo de esto. Por eso, y creo que hay que tener mucho cuidado en estos términos, porque estos términos pueden tener complicaciones luego jurídicas. Por eso es que la Corte Constitucional para el periodo de transición indicaba que una sentencia interpretativa tiene carácter normativo y rige hacia futuro, dice, y tiene carácter vinculante general de conformidad con lo señalado en el artículo 159 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, publicada en el segundo suplemento del Registro Oficial 52 del 22 de octubre del 2009, y dice, los artículos, cuando hace el análisis del artículo 12, 303 y 318 de la Constitución de la República, indican el principio básico que debe manejarse todas las leyes, que dice, el agua es patrimonio nacional estratégico, uso público, dominio inalienable, imprescriptible, inembargable del Estado y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Reservado para el Estado el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Así que habría que revisar muy bien porque no estarían de acuerdo esos cambios dentro de la sentencia que dice y dentro de la Constitución. Hay varios artículos que se incluye el tema, como en el artículo 6, el 11, el 12 y el 13, que se incluye el tema del COA, del Código Orgánico Administrativo. Creo que estamos claros. La ley cuando salió no había el COA, no estaba en vigencia el COA, aunque considero que hasta cierto punto es innecesario, pues este cuerpo normativo se encuentra aplicándose en la tramitación de procesos administrativos en el sector público, sí sin necesidad de reformar todo el marco jurídico en vigencia, porque según esto deberíamos todos los marcos jurídicos hacer los cambios que se necesitan, y no creo que sea necesario eso. Lo que sí me preocupa, y es una cuestión que veo, siempre se cree que legislar para bajar multas, para bajar infracciones, es legislar para la población. Se hace cambios, por ejemplo, en el artículo 51 y 52. El acceder, hay que oír muy bien lo que dice, acceder, captar individualmente a un grupo sin autorización legal, agua para cualquier uso y aprovechamiento, pasa de ser muy grave a leve. Ese es el tema más grande que hay en el país, que se denomina criollamente el robo del agua. Eso es lo más complicado. La ley anterior sancionaba con $5 cada que se robaban. La gente iba pagando $20 adelantado de 4 robos para que no les molesten, porque no hacían caso a esto. El robo de agua en las zonas altas es complicadísimo. Usted, el rato que se lleva agua, lleva a otro lado el agua, deja sin agua a varios sectores en las partes altas. Ha habido casos donde 15 días, 8 días nos llega agua, se muere ganado, se pierden los cultivos, porque hay una persona que se llevó ilegalmente el agua por otro lado. Así que no es una cuestión mínima, es una cuestión muy grave y le están pasando a una cuestión leve. Otro tema, dice, realizar obras de captación, conducción, distribución, sin contar con la autorización respectiva. O sea, yo puedo hacer un poco de un canal, puedo hacer un sifón, puedo hacer lo que quiera, ¿no es cierto? Que ahora ya no es grave. Puedo hacer como quiera para llevarme el agua, ahora le ponemos en una condición de leve. O sea, hagan nomás, no hay problema, no es mucho la multa. Y luego viene el no pago de tarifas, se le cambia a leve nuevamente cuando esto es un tema grave. En la ley urgente económica
se realizó la condonación de deudas porque se decía que son deudas muy altas y existe una gran cantidad de gente que está endeudada y que por eso había que condonarle las deudas. Se hizo, se convenció a la Asamblea Nacional de que se iba a beneficiar a la gente. Yo pedí información a Senagua sobre cuántas multas y cuántos expedientes existían para hacer esa ley. Solo lo que hicieron la ley, los que firmaron, los que aprobaron, lo que hicieron en esto es, para el año 2016, beneficiar a 6 personas o grupos grandes económicos también que están dentro de esto. En el 17 beneficiaron a 8 y en el 18 a 2 más. O sea, se hizo una ley para perdonar esto a 16 personas, naturales y jurídicas. ¿Cuál es la causa? Aquí están los expedientes, el tema de robo de agua. Entonces, eso vamos a cambiar ahora según esto, ¿no? Entonces, yo creo que habría que hacer una buena revisión sobre estos temas. Además, no se queda ahí, que además que les bajamos el nivel de infracción, les decimos, ahora sí les vamos a cobrar poco, y sobre eso le vamos a dar facilidades de pago de 36 meses. 3 años y más les vamos a dar para que paguen ahora que les ponemos muy poca la sanción, roben nomás, hagan nomás construcciones ilegales, no paguen las tarifas, pero si les sancionan, les vamos a dar un plazo de 36 meses. Es decir, cambiar el carácter de una ley en una ley que ordena, permite y sanciona, a un concepto de una ley que ordena, permite y apoya a que se vayan violando la ley. Ahí otro tema importante es que en el artículo 15 sustituyen una disposición general de la segunda, es completamente erróneo. Sustituyen el registro público de agua de las concesiones por autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua que se tiene que hacer, pasar ya a autorizaciones, todo, y se pone una transitora que cambia totalmente el objetivo. Cambia para que se establezca parámetros técnicos para evaluación y determinación de infracciones y multas. No entiendo ese cambio y nos quitan el tema de hacer un registro único, que es la base para administrar el tema del agua. Como conclusión, yo creo que esta propuesta, más que una reforma legal, se pretende una reforma constitucional, modifica temas sustanciales como los establecidos en los artículos 12, 313 y 308 de la Constitución, pues contrario a derecho pretende asimilar indebidamente el dominio público del agua con la gestión del agua. Dos aspectos diferentes que se recogen en el artículo 318 de la Constitución, que incluso ha sido recogido según una interpretación realizada por la Corte Constitucional el 30 de enero del 2012, que interpreta lo que se entiende como gestión administrativa del agua. Además, es incuestionable que se pretenda pasar una reforma legal que afecta a una norma que se expidió con sujeción al proceso previsto en el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución, que es mediante consulta prelegislativa. En contra del principio de legalidad vigente, además se trata de una reforma de la Constitución de la República, como ya he manifestado, no es una simple reforma a un cuerpo normativo. Y quería ya cerrar con esto. En el país hoy, cualquier norma, y según sentencia 0110 de la Corte Constitucional de 18 de marzo del 2010, emitida por la Corte Constitucional, estableció, entre otras cosas, que la consulta prelegislativa es de carácter sustancial y no formal, teniendo dicha sentencia efecto ergo omnes, por lo que los requisitos básicos y el procedimiento mínimo de la consulta prelegislativa establecida por los magistrados de la Corte Constitucional, los cuales fueron en base a la consulta prelegislativa de la Ley de Recursos Jurídicos que está en vigencia. La Corte Constitucional establece un criterio muy claro sobre cómo se debe aplicar y poner en vigencia los derechos colectivos en cuanto a la consulta prelegislativa, a la que se refiere el numeral 17 del artículo 57 de la Constitución de la República, que establece la obligación del Estado de consultar a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades antes de adoptar una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos, derechos conocidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos como la consulta prelegislativa. Y asimismo, hay que cumplir con el artículo 6 del convenio 169 de la OIT en relación a consulta previa, que dice claramente en el literal A, consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, en particular a través de instituciones representativas, cada vez que se quiera modificar el tema de las leyes, cada vez que se prevé medidas legislativas o administrativas, se tiene que hacer la consulta prelegislativa. Entonces creo que
si vamos a hacer un mejoramiento de la ley, pues vamos dentro de la Constitución, dentro de la norma, dentro de la parte técnica, hagamos las reformas que sean necesarias, siempre y cuando cumpliendo con lo que dice. Pero creo que aquí hubo una intención y es por eso que se aprobó una ley dando, por ejemplo, en las sanciones, dando esa remisión cuando no estábamos haciendo remisión para la mayoría de las juntas de agua, que las comunas que están al día en los pagos, que no cometen infracciones, y solo se benefició a 16 personas, serán personas naturales o jurídicas, con estas resoluciones. Y vamos a cambiar una ley para hacerle más flexible para que estas señores, estos 16 personas que infringieron la ley, ahora tengan mayor facilidad de hacer lo que no deben hacer cuando se genera una ley y un tema tan importante como es el tema del agua. El agua es vida, el agua no tiene precio y el agua debemos cuidarlos y legislar con mucha responsabilidad, transparencia para que el Ecuador tenga mejores días en base a este gran recurso que es la vida de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Usted, asambleísta Proaño. Tiene la palabra la asambleísta Carla Chávez. Habíamos escuchado la intervención del asambleísta Mauricio Proaño, representante de la provincia de Pichincha. Al comienzo de su intervención, el asambleísta Proaño recordó por qué el agua está catalogada en nuestro país como un derecho. Anotó que el proyecto de